Bueno, acá tenemos, saludo a todos los alumnos de ingeniería industrial. Comenzamos entonces reconociendo lo que es una hemicelda, lo que es un electrodo, para entrar a la parte de electroquímica. Hasta ahora hicimos, reconocimos lo que son las ecuaciones redox, los cambios en el número de oxidación, el cálculo de la diferencia de potencial. eh, Todas esas cosas las estuvimos trabajando. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que son las semiceldas o hemicelda. En este caso va a ser siempre una solución electrolítica y un electrodo sumergido en esa solución. La solución puede ser de los iones del metal o no. Vamos a considerar el caso más fácil en que sí ocurre en que el metal, el electrodo del metal sumergido en una solución de sus iones. Acá tenemos dos casos en particular, una oxidación, pérdida de electrones, recordando cuál era la definición, y la reducción, ganancia de electrones. También están las definiciones de aumento del número de oxidación en el caso de la oxidación y en el caso de la reducción, disminución. Entonces, en este caso, va a ocurrir que la oxidación, el metal va a pasar a la solución, se va a oxidar, o sea, va a escapar de la estructura metálica y va a pasar a la solución, va a perder dos electrones, y en el caso de la reducción, lo contrario, ¿sí? Para que una celda electrolítica, para que dos hemiceldas, digamos, puedan funcionar como celda electrolítica, deben estar conectadas ambas, ¿no? La celda de la izquierda, por convención, la tomamos donde ocurre la oxidación y la de la derecha donde ocurre la reducción. Entonces, aquí vemos que en general utilizamos electrodos metálicos, en este caso son todos electrodos activos, y los electrones de la oxidación van a viajar a través de esa conexión, a través de un conductor eléctrico entre ambas hemiceldas. Eso entonces, los electrones nos van a dar la conducción eléctrica. Y a su vez, los iones que están presentes en las soluciones de los electrolíticos nos van a dar la conducción en la solución. Los iones conducen en solución, los electrones conducen en el conductor metálico. Los electrones, como decía un profesor que yo tenga muy en cuenta, no saben nadar, o sea, como humorada, tómanla. Así es como en el ánodo, la hemicelda de la izquierda, el electrodo de la hemicelda de la izquierda es donde ocurre la oxidación, y el cátodo de la hemicelda de la derecha, donde ocurre la reducción. ¿Sí? Tenemos dos tipos de dispositivos electroquímicos clave, que son la celda galvánica y la celda electrolítica. La celda galvánica, como ustedes verán, ustedes saben, requiere de una reacción redox espontánea, o sea, que aquella en cual la diferencia de potencial sea mayor que cero. Sacamos la diferencia de potencial y me hacen acordar que eso también hay que reverlo porque he corregido muchos errores en eso. Esa diferencia potencial tiene que ser mayor que cero. La celda electroquímica también vamos a utilizar una reacción redox, pero al contrario que en la electroquímica, en la celda electrolítica, la electricidad que nosotros apliquemos, el trabajo eléctrico que apliquemos va a provocar la reacción. Entonces la reacción no es espontánea, entonces estamos provocando una reacción redox no espontánea. También va a ocurrir que hay oxidación en el ánodo y reducción en el cátodo, ¿sí? Ahora nos vamos a dedicar a profundizar un poco más en cuanto a la celda electroquímica, a la pila voltaica, a la celda electroquímica, no electrolítica, sino electroquímica. Y acá hay un esquema completito con numeritos que nos ayuda mucho a reconocer todas sus partes. Aquí tenemos los electrodos, el de la izquierda el ánodo, el de la derecha el cátodo, sumergido en sus soluciones, en este caso 3 y 6 son electrolitos. Fíjense que al cátodo le vamos a asignar por convención el signo negativo porque es la fuente de carga negativa. Y al ánodo, que es el que recibe los electrones, el signo positivo. Esa es una convención de los químicos, ¿sí? Para que este circuito se cierre y pueda funcionar proveyendo electricidad, una batería, es necesario que no se produzcan acumulaciones de carga positiva en el ánodo ni acumulaciones de carga negativa en el cátodo. Porque ustedes ven, vamos a ver acá, el zinc se oxida y nos da aumento de carga positiva. Y lo contrario ocurre en el cátodo, el cobre se reduce y entonces el contraión del cobre que está en la solución, en este caso sulfato, empieza a crecer y aumenta y se concentra la carga negativa. Para evitar esa pérdida de electroneutralidad
que evitaría que esta pila funcione, porque no se podría cerrar el circuito cuando se producen desequilibrios de carga eléctrica, nosotros utilizamos el puente salino, que es un tubo en U al que lo rellenamos con una mezcla de una gelatina que la disolvemos en una solución saturada de un electrolito, en este caso cloruro de potasio. Aparece en la bibliografía otros electrolitos, pero yo les recomiendo decir que usamos en el laboratorio. Ese electrolito se va a mezclar, va a formar se va a mezclar así como si estuviera preparando una gelatina. En lugar de agua utilizo solución saturada de cloruro de potasio. Eso caliente va a estar fluido. Lo volcamos en el tubo en U y dejamos que se enfríe. Cuando se enfríe lo invertimos y de esa manera unimos, así como está en la figura, los dos vasos. El cloruro de potasio va a ser entonces ahora nuestro gran auxiliar para evitar la acumulación de cargas en el ánodo y en el cátodo, porque el cloruro, el anión, va a migrar hacia el ánodo para compensar el exceso de carga positiva y el potasio va a migrar al ánodo para compensar el exceso de carga negativa. Así quiero explicado en las evaluaciones. No quiero que lo hagan en forma descriptiva, quiero que profundicen en este tema, ¿sí? Siempre vamos a tener también, podemos colocar aquí, que lo vamos a hacer en el laboratorio, aquí un equipo de medición, puede ser de corriente eléctrica o de voltaje. Acá tenemos con más detalle la cuba electrolítica y bien clarito la reacción de oxidación, de reducción y la reacción general. Habíamos dicho que para que sea espontánea la diferencia de potencial tiene que ser mayor que cero. Además de la diferencia de potencial, vamos a tomar el parámetro de delta de G, que es la energía libre. Lo vamos a explicar sin profundizar demasiado en este parámetro termodinámico. Vamos a decir que nos va a considerar que la energía libre, la diferencia para una reacción redox espontánea y útil para una pila, debe ser menor que cero, ¿sí? Vamos a tener en cuenta las condiciones estándar y condiciones no estándar, ¿sí? La energía libre también se puede explicar como el trabajo eléctrico que puede realizar la pila. Acá, por ejemplo, tenemos ya la reacción general que habíamos visto de la pila, ustedes reconocen, es la pila clásica de Daniel, la notación de pilas, que es una notación que me permite a mí expresar en símbolos toda la constitución, la conformación de la pila, desde el ánodo, desde la izquierda, que es el electrodo negativo, indicando sus estados de agregación, su estado físico, en este caso es un metal, las barras que nos indican los cambios de estado, acá el zinc ya está en solución, nos da la concentración, en este caso es 1 molar, y lo mismo si nos movemos desde la derecha, con el caso del cobre, los iones cobre. Y la doble raya, la doble barra, nos va a simbolizar la existencia del puente salino. Hay otras formas de mantener la electroneutralidad en una pila, no se queden con esa. Nosotros la que vamos a usar en el laboratorio, la más común, la más simple, la más didáctica. Pero hay otras maneras, así que si ustedes encuentran en la bibliografía otras formas de mantener la electroneutralidad gustosas, lo vamos a desarrollar en clase. En esta diapositiva estamos hablando del tipo de electrodo. Los electrodos, yo les decía, en el caso del zinc que vimos y el cobre son electrodos activos porque participan de la reacción, el zinc se oxida, los iones cobre se reducen a cobre cero y se depositan sobre la lámina metálica. Pero hay también electrodos inertes. El platino, que es un metal noble, no reacciona. Metal noble son el oro, el platino. El platino es por eso lo usamos, porque lo vamos a usar como parte de la pila, pero no va a participar de la reacción, ¿sí? Nos va a permitir el transporte de electrones, pero no va a participar de la reacción. También puede ser grafito, salvo en algunos casos en que no va a poder actuar como electrodo activo el grafito, como en el caso del flúor, de la producción industrial de flúor, no podemos utilizar grafito en la electrólisis para obtener flúor. Recuerden eso porque volvemos sobre eso. Y finalmente los electrodos de gas, como el electrodo de hidrógeno, en el cual tenemos un electrodo de platino cubierto por una capa de platino platinizado, que es una capa de platino finamente dividido, que actúa como catalizador de la reacción. En este caso, la reacción es
del electrodo de referencia o electrodo de hidrógeno. Es un electrodo de platino en una campana, fíjese, tienen como una campana de vidrio con una tubuladura lateral por donde conectamos la entrada de hidrógeno. Tenemos que tener un tubo de hidrógeno, por aquí entra el hidrógeno, se oxida a protón, por eso es que este electrodo va a estar sometido en la solución electrolítica, que va a ser una solución de ácido. Con este electrodo nosotros lo usamos como referencia. A partir de con este electrodo conectamos las otras hemiceldas, de otras hemireacciones, y podemos medir los potenciales. Saben que los potenciales de la tabla electroquímica son relativos al electrodo de referencia. Este electrodo también se utiliza mucho en los pHímetros para medir pH. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Son las que están listadas acá. Todas las especies disueltas o iónicas están 1 molar. Los gases, en este caso fíjense que tenemos hidrógeno acá, está a presión de una atmósfera y la temperatura 25 grados o 298 Kelvin. Acuérdense entonces de que va a ser nuestro gran auxiliar la tabla de potenciales estándar. En el día de hoy, la profesora Silvia les dio una clase por WhatsApp muy interesante de recordándoles cómo igualar las ecuaciones. No se olviden de fijarse.